Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Un Soplo de Historia podcast. Estamos con este episodio que es bastante especial. Los últimos capítulos los hemos grabado en versión audio, obviamente que nos encontramos en YouTube, pero ahora retomamos las entrevistas y lo hacemos en grande con un especialista de la arqueología ecuatoriana, como es Fernando Mejía, que ha laborado en varios proyectos de interés a nivel nacional. Estuvo trabajando también por muchos años en el Instituto Nacional de Patrimonio y también tiene pues amplia experiencia como docente en la carrera de arqueología, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto conversar con él, sobre todo de temas relacionados a la arqueología en la Amazonía, no solo ecuatoriana, sino también de algunos de los otros países colindantes, donde siempre hay hallazgos bastante interesantes, pero que se han visto ocultos pues por la densa naturaleza, el acceso a la geografía tan complicado que se encuentra por allá y que seguramente pues tiene muchos más misterios por revelar. Pero bueno, si es que les gusta este contenido, lo que tenemos en nuestro canal, siempre les invitamos a que nos den un me gusta, a que comenten, se suscriban precisamente a nuestro canal, también que activen la campanita de notificaciones para que cuando subamos los videos ustedes puedan estar notificados. Y bueno, se preguntarán dónde estamos. Nos encontramos nos encontramos en San Bartolomé, en la provincia de La Suay, una zona rural, eh, y de frente pues tenemos al Faisañán. Este es territorio cañari por excelencia, ya de mucha antigüedad y donde también se encuentran muchos vestigios arqueológicos de interés. Así que, bueno, seguramente Fernando ha estado por acá y es una tierra, pues, yo diría mística, ¿no? Porque tiene algo de esa esencia ancestral y sobre todo, pues, que es una tierra de dominio cañari. Incluso los nombres distan mucho del quichua y más se asemejan pues a esta población ancestral que actualmente pues está en territorio ecuatoriano. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y sí, el Ecuador entero es un gran secreto de los temas arqueológicos, y no porque no se trabaje difundiendo, sino que a veces es difícil acceder a esta información. Y encantado de estar invitado para esta vez, otra Claro, vez trabajar contigo en este caso. siempre estamos disponibles. Ahora, bueno, estamos un poco al aire libre, disfrutando del paisaje y claro, también reflexionando quizás como apertura, eh, cómo se encuentra actualmente el apoyo y los distintos proyectos arqueológicos desarrollándose en el país. Quisiéramos ver mucho más, al menos en quienes nos encargamos de difundir temas de historia, temas de arqueología. Siempre estamos hablando de situaciones que se encuentran en otras latitudes, pero como bien apuntaba o como dice Fernando, pues acá en el Ecuador también hay muchas situaciones que quizás todavía no se conocen o si se conocen, quizás no han tenido la exposición que se debe. Claro. Afortunadamente yo no tengo una visión de que esté paralizada las Ujú. investigaciones arqueológicas, ni siquiera en el 2020 con todo lo que sucedió con el COVID, las investigaciones se pararon, continuaron, porque no necesariamente el COVID paralizó el campo, sino las ciudades. Y los Claro. trabajos estaban en campo. Y los compañeros se quedaron, los colegas se quedaron trabajando tiempo completo en cualquier lado. Y sí, el problema no es que no se ejecuten investigaciones. Siempre va a haber fondos, porque siempre va a haber alguien interesado. No va a haber, pues, en este momento hay menos fondos que antes, pero siempre hay fondos para hacer investigaciones. Pero el principal problema es eso, dar el paso a difundir, escribir o hablar en estos casos, como en lo que estamos haciendo ahora, para que la gente nos escuche. Entonces, eso es lo que sí faltaría, hacer ese paso. Mayor difusión, ¿no? Sí. Por supuesto. Y bueno, para empezar, quizás meternos un poco en estos temas de la arquitectura, perdón, de la arqueología a nivel de la Amazonía ecuatoriana. Allí que podríamos hablar de temas de monumentalidad, de estructuras. eh,
por ejemplo, qué dataciones estamos encontrando. Hay unas tecnologías muy interesantes ahora que están surgiendo y sobre todo con los drones que han economizado mucho el tema de mapeos de los terrenos y mapeos demográficos. Quizás esto ha permitido facilitar pues estos nuevos hallazgos. ¿Cómo se encuentra esto a nivel del país y quizás de la región, Fernando? ¿Qué puntos interesantes podríamos ver? A ver, sí, cada vez que pase una década vamos a tener nuevos implementos, nuevos juguetes, en otras palabras, para poder trabajar, para ahorrar tiempo. En esta misma semana se hizo la gran noticia de un gran hallazgo en la Amazonía Sur. Yo formé parte de ese equipo, pero lo que está sucediendo es que se ha implementado tecnologías a una investigación muy larga. Esta zona, casi todo el Ecuador ha sido más o menos investigado. Hay zonas que tienen 40, 50, 60 años de investigación, en otros casos eh, está empezando, pero hay zonas que han sido muy bien investigadas. La zona donde aparecen ahora los nuevos hallazgos, sí, tiene un gran historial de investigaciones, no solo por un investigador, sino por una serie de universidades, investigadores nacionales, extranjeros y qué sé yo. Esto es como un ejemplo de lo que está sucediendo en el Ecuador, pero siempre hay que reconocer que estamos unos años atrás de otros países cercanos. No podemos competir con Perú, no podemos competir con México. ¿Por qué? Porque el Perú es interés, prácticamente una industria arqueológica que existe allí, lo mismo en México, exacto, ¿no? Claro. exacto. Entonces no podemos competir con eso, no nos podemos igualar. Eh, Nosotros como arqueólogos quisiéramos tener esos fondos para, bueno, tener fondos y estar dentro de esos fondos son dos cosas diferentes. Usualmente donde hay más fondos hay más mafias para, o más engranajes a luchar para conseguir los fondos. Y en ese sentido, eso sí sucede en países grandes. Nosotros tenemos lo que necesitamos, siempre necesitaríamos más para hacer mejor las cosas, pero no estamos tan mal, ¿ya? Y es por eso que hay estos avances, ¿ya? Nuevas tecnologías, sí. Básicamente lo que ha sucedido en esta semana es un trabajo de varios años, casi 2015, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hizo un levantamiento LIDAR. ¿Qué es LIDAR? Es un levantamiento de láser utilizando una avioneta. En este caso, se hizo un convenio con el Instituto Geográfico Militar. El Instituto Geográfico del IGM tiene estos equipos que se pueden contratar para hacer levantamientos. ¿Qué significa esto? Pasan un equipo dentro de una avioneta y hacen un barrido en un área específica. Y lo que hace como resultado es un levantamiento de la información a manera, pongámoslo chabacanamente, toman una foto mediante un láser y lo que hacen con esta foto es eliminar todo lo que es la cobertura natural, que es lo que, y las casas. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el software para leer esto? Eliminan la vegetación, te barres toda Ujú. la vegetación. Después ves estructuras construidas, casas. Pueden ser casas de cemento, de concreto, de caña, lo que sea. Estipulas con el algoritmo qué es y lo barres. Y por lo tanto, lo que queda es cómo está la superficie debajo de todo eso. Obviamente es un avance. Y es lo mismo que está sucediendo en México con el Tren de Maya. Hicieron levantamientos láser y saben dónde están las cosas. ¿Por qué? Porque sirve esta tecnología para saber dónde hubieron construcciones, O dónde sea, hubieron sirve movimientos mucho, de tierra. como lo que pasa también en Guatemala, donde hay pues una Sí, vegetación espesa, selvas, que a sí, simple vista pues sería prácticamente imposible hacer esos hallazgos. así es, porque la otra opción, el otro escenario es caminarla, Claro. ir caminando y ver qué hay en superficie. Pero obviamente esto elimina el hecho de caminar inicialmente y tener una imagen grande en región. Esto lo financió el instituto. Yo era parte del instituto en ese momento, coordiné algunas cosillas en ese programa, pero hubieron colegas que estuvieron dentro del proyecto UPANO, si no me equivoco, se llamaba así, el proyecto UPANO, donde hicieron un levantamiento de esta información. Esto es como primicia, y como primicia todo esto está rondando esta semana. Hubieron grandes hallazgos. Eh, y es muy fácil conseguir los informes. Hay una serie de artículos sobre el tema que sí invitamos a que los lean. Como es una primicia, no hay como, primero leamos lo que están diciendo, porque hubieron muchos,
hay mucha gente que no sabe de lo que está sucediendo aquí. No son ciudades perdidas, no son zonas de tesoros. Hay que borrar esa idea de la arqueología ecuatoriana. Y lo que tenemos aquí es la posibilidad de tener un gran hallazgo que les va a servir a esa comunidad que vive allí. Estamos evidenciando a los ancestros de los que viven en las zonas, los que viven en la selva. Los Ashuar y Ashuar que viven allí, allí está la evidencia de sus ancestros. Bien, pero esto se repite en todos lados. La Amazonía Sur es un hallazgo más de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Hay investigaciones a todos, cada año hay investigaciones por todos lados y cada uno está evidenciando eh, restos nuevos o está evidenciando evidencia nueva para el realce de los ancestros, de los que viven actualmente, de lo que dejaron sus ancestros. Claro, ahora esto es muy interesante. Yo me encuentro en un proyecto, bueno, es un poquito más de investigación, un tanto enfocada en la crónica que hizo el fray Gaspar de Carvajal acompañando a Francisco de Orellana para el tema del descubrimiento del río Amazonas, que obviamente pues ellos salieron tratando de buscar un país de la canela y de accidente pues fueron de río en río, de cauce en cauce, encontrándose con el monstruo del Amazonas, ¿no? Y ellos iban encontrando distintos pueblos, unos más grandes, unos más chicos, unos más sofisticados, otros quizás no tanto más arcaicos en su forma de vida. Y lo interesante de esta clase de lecturas, que obviamente pues debieron tener su sesgo, eh, recordemos, por ejemplo, que Francisco de Orellana quería dominar estos terrenos, quería llamarlos la Nueva Andalucía y quería irse donde el rey, entrevistarse y conseguir financiamiento para él incluso ser el gobernador. Entonces la idea era demostrar que existían grandes riquezas en este lugar para justificar el financiamiento que podía recibir. Entonces, claro, pero hay esta literatura, hay otros textos más modernos, otros más antiguos, de distintas épocas, estudios más recientes, que nos demuestran que en la Amazonía se encuentran pues una gran cantidad de yacimientos arqueológicos de distintos tipos, desde petroglifos hasta estructuras un poco más complejas. Quizás la pregunta va enfocada a aquello, ¿no? Y tal vez a nivel general, no solo de este hallazgo que nos comenta, sino de otros que hay y que se encuentran pasando las fronteras del Ecuador. Eh, ¿Qué es lo que nos demuestra? ¿Qué es lo que existía antiguamente en la Amazonía, sabiendo que era y que sigue siendo pues un terreno inhóspito, pero que de todas maneras generaba vida y el desarrollo de sociedades allí? Claro, a ver, una pequeña corrección. No es Sí. que en la Amazonía hay una mega existencia de sitios arqueológicos. El Ecuador entero está repleto de sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque hay las mismas condiciones que en el pasado. Host- Cuando salgas a la calle y ves a dónde hay una casita perdida en el campo, es Ujú, porque allí hay las condiciones para que en el pasado también vivieran. Y por lo tanto, muy potencialmente, hay evidencia arqueológica muy cerca, porque se repiten las mismas condiciones. Bien, eh, ¿hay evidencia en la Amazonía? Sí, definitivamente hay y bastante, más de lo que se creía. ¿Cómo sucede en la sierra y en la costa? Tal vez la Galápagos no tiene tantas evidencias porque claro. tampoco hay muchas condiciones, pero quedémonos en el continente. Eh, Siguiendo el ejemplo que tú tienes de la ida de Orellana hacia la Amazonía, obviamente quería llegar allá, pero se enfrentó a una condicionante muy fuerte, en la Amazonía como tal, que Durísimo, fue claro. y es durísimo. En esa época fue durísimo, en la actualidad es durísimo a pesar de de toda la parte que han desforestado, sigue siendo difícil, y más aún en zonas que están eh, intactas. Es difícil manejarla si es que no sabe vivir en la Amazonía. La gente que dejó estos sitios arqueológicos, que nosotros como arqueólogos conocemos como sitios arqueológicos, ellos eran sus poblados, eran sus... no me gusta utilizar términos actuales para hablar del pasado, pero imaginemos las ciudades del pasado, los poblados del pasado, los recintos del pasado, están condicionados a un espacio, a un momento y a una forma de vida. Están condicionadas. No podemos sacar a una gente con su forma de vida y ponerlo en otro lado porque simplemente no Mm, funciona. Tienen que ir adaptándose.
no quiero también ser un determinista ambiental o geográfico, pero hay unas condiciones que en la Amazonía se manejan y es por eso que tienen razón las cosas de ser. Por ejemplo, si vas a ver una casa actual indígena, las condiciones de vida sirven para que esa casa indígena funcione en ese lado. Y tal vez esa casa no ha variado en 1000 años, en 2000 años, porque las condiciones de vivienda sirven desde esa época hasta la actualidad. Casas hechas de madera con piso asentado, pisonado, con techo de paja, con zonas de dormitorios y zonas de domésticas para tener un fogón o dos fogones al interior. Esas condiciones no cambian y por lo tanto arquitectónicamente son las mismas, pero hay casos que deben ser construidas cosas extras para mantener la vivienda a salvo. Eh, la presencia de las tolas no es tan común, sabemos que sí, pero la presencia de montículos o tolas que se consideran implícitamente de la costa o que solo se encontraban en la costa, tiene una razón de ser. Encima de una tola había una casa, lo mismo que Mm, sucede en la Amazonía. Y por lo tanto, si la casa está en zona inundable, la casa se va a inundar en cada lluvia. Si le pones un poco más de elevación, el agua de lluvias o el agua de ríos no van a llegar dentro de la casa. Puede ser una interpretación muy pragmática, muy práctica, pero básicamente si le subes el terreno, haces una construcción previa a tener tu vivienda, aseguras que tu vivienda no se dañe y tu vida sea fácil. Es decir, si consideramos que la vida actual es muy parecida a la vida del pasado, nos permite también empezar a interpretar cómo vivieron esa gente en el pasado. Y ese es el punto de partida para entender al arqueólogo. Nuestra labor de ser no es encontrar tesoros, no es encontrar mega ciudades perdidas que no existen, son con es decir, poblados no, antiguos. no a lo Indiana Jones, ¿no? Que busca Eso no la ciudad existe. mítica, claro. Exacto, eso no existe. Es más, Indiana Jones no podríamos casi calificarlo como un explorador cazatesoros y no un arqueólogo. Aunque en la película se dice otra cosa, no lo es. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de entender el pasado, la forma de cómo vivía esa gente. Todos esos detallitos, las tolas, los caminos, las zonas de la agrupación de las tolas formando un poblado, formando una ciudadela, si es que el nombre funciona, que es la unión de tolas formando algo, es porque hay una razón de ser geográfica, ambiental, cultural, familiar, algo que nosotros tenemos que tratar de entenderlo como punto de partida para entender por cómo vivían así. Que si lo piensas mejor, punto de partida para entender cada poblado hasta los actuales. ¿Por qué la casa de mi mamá está al frente de la mía pasando un parque? El parque se respeta. ¿Por qué nadie pone una casa dentro del parque? Porque son condiciones sociales ya establecidas. Eso también sucedió en el pasado. Y, y en eso tenemos nosotros como arqueólogos empezar a buscar sitios arqueológicos y no solo quedarnos con el hallazgo, sino ir primero, tratar de identificar cómo era la historia de cada zona y después decirles a los habitantes de la zona, así vivían en el pasado, respeten y conozcan su forma de vida, porque eso es parte de su historia. Y en tercer punto, decirles a los que gestionan y controlan el territorio, y llamarles alcaldes, jefes parroquiales, lo que sea, ¿saben qué? Esto es su historia, ayuden a no dañarlo, porque ustedes por el puesto que tienen permiten o no permiten la destrucción. Entonces es un trabajo muy laborioso, con muchos frentes, que al final es más fácil quedarnos como arqueólogos hallando cosas, presentando informes o artículos y diciendo esto hay, y los demás se quedan en el tintero porque a veces son muy desgastantes. Tanto es así es Claro. que no hay muchos casos de difusión como el que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, hay un paréntesis, viene un tema interesante a la mente, pues, Fernando, porque, claro, los hallazgos están como planteas y se van generando a cada momento y quizás, según lo que das a entender, es la parte tal vez más sencilla, ¿no? Pero ya cuando entramos a nivel de las comunidades, de las parroquias, tal vez haya un dato o quizás algo general de cuántas parroquias realmente están
metiéndose en estos proyectos para tratar de cuidarlos, tratar de invertir en ellos para preservar ese patrimonio, para tratar de hacer una gestión turística que pueda ser sustentable también estos proyectos. Em, bueno, hay algunos que se conocen, pero hay otros que hay muchos también en el país y que quizás nos hemos quedado de lado. Es decir, ¿cuál es ese versus, digamos? Hay una buena conciencia a nivel de las comunidades o quizás no son tan preocupadas, hay unas más que otras. ¿Cómo estamos a nivel de eso? Hay de todo, Sí. hay de todo. Y a pesar de que estamos en un país relativamente pequeño, sí tenemos variaciones de forma de actuar de una Mm, esquina al otro del país. Yo tengo un grato recuerdo en el 2010, por ejemplo, en Ibarra, que la gente encontró algo, estaba haciendo una urbanización, empezaron a meter un tractor y empezaron a encontrar tumbas caranquis cerca, mm, muy a la entrada de Ibarra. Y la gente del barrio se paró, recuperó todo, mandó a la gente del tractor y no pudieron pero qué sacar bien, absolutamente nada. Y lo que hicieron es llamar al Instituto de Patrimonio en ese momento y entregaron todo al instituto exigiendo que se investigue. Y esa investigación pasaron 2 o 3 fases y está en ese proceso de quién se responsabiliza de ser un museo, ¿ya? Pero se detuvo, se resguardó, se estudió bien. Pero hay otros casos, pues, regresando a la Amazonía, recuerdo otro caso en Sucumbíos, que encontraron una olla y llamaron al instituto, pero cuando llegó al instituto ya la olla estaba vacía y sacada. Es otra forma. Y se cree que arqueología es el objeto. La arqueología es cómo la evidencia que dejaron la gente y cómo pusieron ese objeto en la tierra. Porque puede ser desde una tumba hasta una simple olla para tener granos dentro de una casa. Si la gente lo saca, cree que está haciendo bien porque está conservando la olla. Pero nosotros como arqueólogos tenemos el ojo y la expertise para saber esta olla pertenecía en qué parte, en qué contexto. Si es doméstica, debe haber evidencia de cosas domésticas y por lo tanto la olla no está aislada. Está junto a un fogón que es forma parte de una casa. Es lo que quiero decir. Y tenemos el otro caso, que simplemente no informan a nadie y se reparten las cosas. El problema de los grandes hallazgos y de la grandes difusión de hallazgos es que mucha gente no les interesa la historia conocer, sino saber dónde están para ir a hacer huecos y tratar de recuperar algo, porque ese es el tesoro que tenemos que encontrar. Y esa es una lucha constante. El y otro la, lado de la medalla, claro. el otro lado de la Sí, medalla, sí, sí, Fernando, sí. perdona, el otro lado de la medalla de las grandes difusiones es que le informas a la gente dónde ir, aunque sea por turismo, pero dónde ir, y puede dañarse los sitios si no hay un control turístico, si no hay un proyecto turístico, puede dañar sitios, o dónde ir a hacer huecos, que es el otro problema que también tenemos que luchar. Ujú, dime. Claro, sí, ¿no? Bueno, ese tema de la huaquería es preocupante y es un fenómeno que quizás no se ha difundido demasiado, pero tal como indicas, parecería que es un fenómeno un tanto grande acá en el país, ¿no? O quizás ni siquiera se Afortunadamente, tiene cuantificado o está no se tiene controlado, ¿no? cuantificado, es verdad, pero no creo que sea tanto. Yo creo que es más una labor de, vamos a ver qué encontramos un fin de semana, Ujú. de vagos, en otras palabras, que puede hacer más daño que Que sale cualquier cosa. alguien por ahí con un detector o Sí, le dicen por ahí, creyendo que claro, va a encontrar algo y puede hacer daño, pero no es una empresa que está buscando cosas, que puede ser claro. peor. Ah, sería Ajá, mucho peor, claro. claro. Exactamente. Sí, bueno, Fernando, quizás si nos podemos ampliar tal vez a estos otros proyectos y yacimientos que nos encontramos en en la costa, tal vez estamos o quizás estás en algún proyecto trabajando actualmente que pueda ser interesante, que tal vez nos dé ahí algunas luces de las distintas culturas del pasado acá en el país. Cerrando una investigación en tu tierra, bueno, que también es la tierra de mi familia, yo también tengo Claro. sangre del austro. Estoy trabajando en Sevilla de Oro, estoy Mm, trabajando para el municipio en Sevilla de Oro y es muy interesante porque estamos en una zona cañari con presencia de
terrazas agrícolas, es decir, la vida doméstica de un cañari normal y corriente en un valle relativamente estrecho, con bastantes encañonados porque suben a los cerros a los dos lados. Y de repente, Sevilla de Oro, el PAN, que es el cantón de al lado, es un punto de entrada hacia el oriente. Y Ujú. por lo tanto, esa es la vía que va a Méndez. Y toda la gente está, creía que la apertura del oriente no llegaba más allá de 1940 o 30, cuando hay una historia local que un sacerdote del sector abrió la vía. Y lo que está evidenciándose arqueológicamente es que hay sitios arqueológicos cañaris, sitios arqueológicos incas, que también hay una evidencia allí, es decir, una, un ente mucho más fuerte cañari en la zona, y de repente cada vez que nos acercamos al final del cantón, entrando hacia Morona Santiago, empieza a haber presencia de sitios arqueológicos eh, amazónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un contacto costa-Amazonía muy fuerte y esto es un punto de entrada. Esos detallitos que parecen que son nada, que siempre la cercanía a la Amazonía siempre fue por ahí y no va más allá del siglo pasado, porque abrió alguien la vía para que se acerquen y los negocios y el comercio venía y iba y venía de Sevilla de Oro hacia la Amazonía. Realmente tiene 2000 años. Que a veces Entonces, menospreciamos a las gentes del pasado, ¿no? Pero exacto. Entonces, eran muy estamos capaces. recuperando esos detallitos que va a ser un punto fuerte para entender a Sevilla de Oro. Siempre sucedía eso. Ese es el punto de entrada. ¿Qué tenían los incas allí? Si los cañaris tenían zonas de vida normal y corriente con terrazas agrícolas y casas, y por el otro lado los amazónicos tenían casas normales y corrientes amazónicas, el punto de control era un pucara inca. Está controlando el acceso, están controlando los productos. Estamos hablando de que los incas controlaban porque era un imperio y está controlando comercio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si vemos desde otro punto de vista, empezamos a entender la vida que había en el pasado, las dinámicas, cómo Es se decir, controlaban. era una dinámica cultural y había un control político bastante interesante en la zona. Es decir, había mucho Ajá, dinamismo si era así. Claro. así es. Y los caminos deben estar ahí. Los caminos eh, tuvieron que haber estado más vigentes que en la actualidad porque todavía no los encuentro, pero están allí. Ujú. Pero estoy cerrando esta fase en Sevilla y me estoy cambiando cerca de Riobamba, porque así es la vida, estoy cambiándome constantemente en otra nueva investigación que me va a tener ocupado en el 2024, que puede ser otro día de reunión para otra reunión contigo, tal Claro. vez indicándote lo que estoy haciendo ya directamente con fotos o con videos de lo que hago. Pero es otra dinámica completamente distinta y así como arqueólogo estamos cambiando constantemente temáticas mientras me permitan investigar. Perfecto, Fernando. No, cuenta con nuestro apoyo para eso. Nosotros encantados de la vida. Y cuando te encuentres por acá, por Cuenca o por el Azuay, me dices, ¿no? A ver si nos encontramos y por ahí dialogamos, ¿no? De estos Claro, temas tan apasionantes. Nosotros ya llegamos al final. No sé si quieres agregar algo más, Fernando. nada, que lo que ha sucedido esta semana, que es el hallazgo del momento, va a ser opacado cuando aparezca otro hallazgo más y va Así. a haber más gente diciendo aparece una nueva ciudad perdida. Lo que Ahora invitamos está a la gente, hasta en la BBC, a nivel mundial sí, está es una este tema. locura, Sí. es una locura. La investigación en alrededores de Macas tiene 40, 50 años. Todo el mundo sabe lo que había ahí. La gente de Macas sabía lo que había ahí, pero se hace, por suerte de este artículo, llegó a BBC, la BBC difundió y es como temas parecidos a la farándula de televisión, O como muy lo que pasó manejable. hace unos meses, ¿no? Que eran que habían gigantes en la Amazonía y resultaba que era un megaterio, ¿no? Exacto, esas Ajá. son, empezar a bajar un poco el Sí. tema con la gente cuando salgan estas noticias, Ujú. que ha causado bastante revuelo y mucha discusión internamente dentro del grupo de colegas, pero al mismo tiempo es un aporte más. Es bueno. Después de Sí. un mes, 2 meses, el artículo anterior a la misma zona salió hace 4 meses atrás, nadie le tomó en cuenta, Ujú. ¿ya? Pero así, cada 4 meses, cada 5 meses hay algo nuevo.
Entonces, la idea que queremos difundir es que si les interesa realmente temas de arqueología, hay formas de ir buscando dónde están estas zonas de difusión y hay bastantes artículos para leer. El sector donde salió, que es alrededor de Macas, hay unas 4 o 5 tesis de grado, hay una treintena de Claro. artículos, hay videos, hay de todo. De décadas, Entonces, claro. ¿qué décadas? Hay 40, 50 años de investigación, donde siempre defenderé que el padre Porras, un sacerdote Ujú. ambateño, si no me equivoco, fue el primer arqueólogo de la Amazonía y él, en esa época, 60, 70, a punta de mula, llegó a zonas que ni siquiera nosotros hemos llegado, a zonas tan difíciles como nosotros en la actualidad como arqueólogos no llegamos. Y por lo tanto hay que resaltarlo muy bien. Pero hay información de esa época. Es un aporte más. Tampoco nos dejen apantallar con todo lo que dice la farándula dentro del medio académico. Y en ese sentido, sí invitamos a leer todo, bien o mal. Tal vez está mal escrito, tal vez está mal O hay dicho alguna cosa, vacíos en la o hay investigación que puede. vacíos. Claro, Y ese es el punto de partida para llenarlos en nuevas investigaciones, claro. porque esto no termina. Y esto sucede no solo en la Amazonía, en la costa. Hay un colega que está dedicado a trabajar en Galápagos, sellando esos vacíos, porque no sabemos qué pasa en Galápagos. En Riobamba, yo que me voy a Riobamba tendré que tapar todos los vacíos Es que decir, en pueda. Y así, Galápagos hay una historia antes de los piratas, en Galápagos. muy poca, pero sí hay algo. Pero básicamente es una zona eh, que desde la colonia en adelante es mucho más real, hay más presencia de cosas. Sí. Por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando Mejía, arqueólogo que estuvo con nosotros aquí en Un Soplo de Historia podcast. Les agradecemos por haber llegado hasta acá y si les gustó, como saben, apóyennos con su me gusta. Hasta la próxima.